En efecto, la economía es una ciencia humana porque es una ciencia social e histórica. La economía estudia las relaciones humanas en términos de un contexto histórico, tratando de ver cómo se desarrolla la actividad económica, qué tipo de interconexiones humanas hay en torno pues, a la producción, a la distribución de bienes y servicios, etcétera. Pero es verdad, los economistas aparentan ser unas personas, digamos, endiosadas, digamos, con un lenguaje muy específico y oscuro de alguna manera, utilizando también unas técnicas econométricas que parecen hacer difícil lo que en realidad habría de ser fácil, porque el sentido común, el olfato, nos está indicando por dónde van las cosas. Yo creo que la economía nace en un momento determinado de la historia con una pretensión más humilde que la que tiene hoy, interactuando con otras ciencias sociales, la propia filosofía. eh, Sin embargo, en algún momento de la evolución histórica va reduciendo su enfoque y va queriéndose armarse de todo un vocabulario, de todo un instrumental para convertirse algo así como en la reina de las ciencias sociales. Y eso la desenfoca, ¿no? Entonces, en la evolución de la economía han habido distintas etapas y durante muchos años ha dominado un paradigma que efectivamente la ha aislado o la ha pretendido situar por encima, y creo que esto ha sido un error, sobre todo porque esta especie de prepotencia eh, no se corresponde con la capacidad que hemos tenido los economistas para resolver los problemas siempre. En cambio, desde una perspectiva de mayor humildad, de ver en qué medida la insuficiencia de esta disciplina por ella misma necesita de otras para encarar grandes problemas como los que estamos viendo en la crisis actual, nos hubiera llevado quizás realmente a poder encontrar mejores caminos, no solo, sino con otros científicos, con otros responsables sociales. Y en efecto, por tanto, yo diría que la economía es en esencia una ciencia social, humana, histórica, y como tal tiene que estar abierta y necesita de las otras ciencias sociales. Y desde luego, mucho más que de ninguna otra, quizás de la propia filosofía, que tiene que dar sentido en muchas de las preguntas y de los caminos de búsqueda, ¿no? Bien, sabido es que el mayor crecimiento posible de esa macromagnitud que llamamos Producto Interior Bruto se ha convertido algo así como en un tótem, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la economía? Crecer económicamente. Ahora mismo pocos discutirían la necesidad que tenemos de recuperar un crecimiento económico, dado que justamente la recesión está implicando reducción del crecimiento económico, pérdidas de empleo. Bueno, de alguna manera, por tanto, el crecimiento económico se convierte en un dios, en un dios. Hay que crecer, esta es una meta. Y esto verdaderamente sabemos que no siempre un crecimiento económico va acompañado de un bienestar. Aquí es donde necesitamos un sentido. El crecimiento, digamos, los padres de la economía en sus momentos podían hablar de riqueza, podían hablar de progreso, estaban dándole algún contenido cualitativo, ¿no? Y nosotros hemos llegado a hablar, pues, esa macromagnitud que podemos medir seguramente peor que mejor, y hablamos del PIB, del crecimiento. Bueno, en un momento determinado esto se cuestiona, siempre ha estado cuestionado, pero las voces que discuten la bondad de esa medida como meta de una sociedad es más discutida, tanto para el mundo desarrollado como para los países, diríamos, de menor desarrollo. Y un economista que se convierte en premio Nobel, que es Amartya Sen, pues pone encima de la mesa ese concepto de desarrollo humano. Ese concepto de desarrollo humano pretende justamente dar una mayor perspectiva. El crecimiento económico puede tener algunas bondades, pero tiene grandes deficiencias, incluso, digamos, oculta grandes costes, ¿no? Y el concepto de desarrollo humano trataría de incorporar variables que, junto con la salud, con la educación, con la participación social, e incluso otros elementos que no cabrán cuando se trata de convertir ese concepto
en unas medidas alternativas del PIB, pero que ya da una idea de que el economista necesita mirar a los resultados de un sistema económico con una medida que contemple aspectos del bienestar más allá de simplemente de que se produzcan más o menos números de bienes. Desde ese punto de vista, claro, afortunadamente Amartya Sen consigue el premio Nobel cuando él ya ha tenido una capacidad de influir en muchas instituciones, entre ellos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que desde principios de los 90 construye unos índices de desarrollo humano que se aproximan, diríamos, a ese concepto del desarrollo que él define como capacidad de dar a los seres humanos la mayor libertad posible, ¿no? Respecto a cualquier atadura, sobre todo a cualquier limitación en las satisfacciones básicas, ¿no? Entonces, esta serie de informes sobre desarrollo humano del PNUD van creando conciencia en la sociedad, en Naciones Unidas, pero en distintos países, de esto, de la importancia de los aspectos cualitativos, sanidad, la distribución, la educación como una pieza básica, etcétera, ¿no? Nosotros en aquel artículo, un artículo que lo afirmábamos, una filósofa y yo mismo como economista, pues tratamos de ver en qué medida, ese proyecto, diríamos, de alcanzar un mayor desarrollo humano, cualificaba el propio crecimiento económico, permitía hablar de si era mejor o peor crecimiento económico, aparte de que le incorporaba las otras medidas que obligaban a ir a ver índices de corrupción, índices de pobreza, medidas distributivas, medidas también de la buena gobernanza, de la participación social, etc. Y desde ese punto de vista, claro, permitía clasificar mejor la situación de desarrollo y, sobre todo, apoyar políticas que lleven a una sociedad hacia estadios mejores en esa mejor sociedad, que es de lo que se trata, ¿no? El concepto de empoderamiento en Amartya Sen es un concepto nada económico, es el concepto de un filósofo, ¿no? En realidad es pensar verdaderamente para qué, crecer para qué o desarrollarse para qué. Y evidentemente el centro de atención del analista es el ser humano, ¿no? Desarrollarse sería empoderar, es dar las capacidades a las personas para poder ser felices, más felices, es decir, poder controlar mejor su situación. En definitiva, para llegar a construir un mundo mejor, por así decir, una sociedad, una buena sociedad, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva está claro que el economista necesita apoyaturas que van más allá de la economía, ¿no? ¿Qué es eso de qué capacidades? Esto no se contiene en un modelo económico cerrado con unas curvas de oferta-demanda. ¿Qué hace la economía? La economía es una ciencia, por así decir, de administración de recursos escasos, pero para satisfacer qué necesidades. Ahí los economistas no tenemos todas las respuestas, ni siquiera alguna respuesta muchas veces, porque nos atenemos a las necesidades que muchas veces el propio mercantilismo crea, ¿no? La publicidad crea, pero necesitamos una reflexión superior, ¿no? ¿Qué necesidades? Y por tanto empoderar para qué. Este concepto nos lleva a necesidades básicas, porque si hablamos de mejorar los niveles de satisfacción humana, pues tenemos que incorporar cosas que el mercado a lo mejor no provee de acuerdo con niveles de renta. Las demandas vienen a partir de unos niveles adquisitivos, pero las situaciones de pobreza, las situaciones, diríamos, de menor oportunidad, aquí entramos en una pieza clave de todo el debate económico de todos los tiempos. Y es en qué medida el economista cree que hay un mercado impersonal puro que debe de operar de manera absolutamente descontrolada y que puede llevar al mejor de los mundos, la oferta y la demanda, es decir, los seres humanos operarán según cada uno su propio interés y se encuentran en un mercado abstracto y cada uno demandará y producirá, unos porque querrán conseguir los mayores beneficios, el otro la mayor satisfacción, y de ahí va a salir algo
Una mano invisible llevará a que de ahí surjan los mejores resultados para la sociedad. Ha habido una tradición en el pensamiento económico que ha hecho de eso un tótem, ha hecho de eso el mayor paradigma. Muy bien. Dejemos que el mercado funcione libremente y la sociedad obtendrá los mejores resultados posibles. Bueno, esto es una abstracción tan grande que yo creo que pocos se lo creen, pero hay muchos que de alguna manera llevan políticas en esa dirección y yo creo que equivocadas. Sabemos que hablamos de una sociedad y que incluso los mercados se basan en un sistema social, en unas instituciones. Y por lo tanto es una construcción social también. Desde ese punto de vista, la otra gran corriente es la que preconiza que en cualquier sociedad el mercado y la actuación de los poderes públicos han de, diríamos, compartir unas responsabilidades, que no hay mercados al margen de unas instituciones, de unas reglas, y que hay que ver exactamente qué cosas se consigue a través de esas ofertas y demandas. Probablemente puede haber más eficiencia, pero que hay otros aspectos, otras metas, otras necesidades en términos de distribución, en términos incluso de seguridad, que necesitan cierta incorporación del papel de los poderes públicos. Así pues, el gran debate en la economía creo que es siempre cómo combinar mercados y poderes públicos, precisamente para que, además de conseguir unos resultados en términos de eficiencia, los obtengamos también en términos de estabilidad y en términos distributivos, ¿no? Porque al final incluso un mercado puede funcionar mejor cuando hay aspectos que muchas veces no entran en los libros de micro o macroeconomía abstracta, y es cuando hablamos de confianza. Hoy, en estos momentos, en plena crisis, la clave está en la confianza. En la confianza, en aspectos y en el capital social. Una variable que también se ha ido incorporando, pero que no está en estos modelos abstractos. Entonces, necesitamos aquí, diríamos, conceptos, categorías, reflexiones que incorporen a una combinación de poderes públicos y mercados para efectivamente llegar a un cierto equilibrio entre ambos elementos. De otro modo, pensando en que al final tenemos que medir los resultados de esa sociedad en términos económicos, no en un concepto mínimo, abstracto, economicista, sino en un aspecto más amplio. Añadiré además que cuando hemos llegado a una sociedad global, esta reflexión de combinación de poderes públicos y mercados se necesita incluso a escala planetaria, porque ya venía sucediendo antes de los años 90, pero a partir de los 90, diríamos, se acelera el proceso de globalización y está claro que en este sentido los mercados desbordan las fronteras nacionales, y si hasta ese momento esa combinación entre mercados y poderes públicos se necesitaba dentro de cada país, ahora se necesita hacerlo a una escala global. Es decir, los mercados necesitan ser regulados y de alguna manera intervenidos en algunos aspectos o conducidos con un criterio que vaya más allá de esas ofertas o demandas, porque hay grandes poderes, porque además hay, diríamos, aspectos que en términos económicos pueden parecer irrelevantes, pero en puertos sociales y medioambientales pueden ser muy importantes. Entonces la clave de la pugna es cómo regular y aquí y hacia dónde llevar las cosas, ¿no? Y cómo reducir los fallos de unos de los elementos y los fallos del otro, y ahí el economista se queda corto. Necesita, digamos, la apoyatura de otros científicos sociales y sobre todo la iluminación a partir de una filosofía que se está planteando el sentido de las cosas y que no lo podemos aportar los economistas. Disciplinas como la filosofía y la ética son imprescindibles. En concreto, no puede haber una economía que no tenga un equipamiento ético. Creo que en estos momentos lo que le falta a la economía justamente es una mayor carga de baterías éticas y filosóficas, justamente para acertar en el camino de recuperación. Un camino de recuperación que necesita también vislumbrar hacia qué modelo vamos, no simplemente recuperar niveles de producción y ya está.
Desde ese punto de vista vemos la carencia o que tiene en este momento la sociedad de estas respuestas, ¿no?, filosóficas y éticas, o la necesidad que tenemos de complementar lo económico con lo político, con lo sociológico, con lo filosófico. Me parecería un empobrecimiento impresionante. Como profesor universitario echo de menos muchas veces el hecho de que de alguna manera se llegue con menos hábitos de lectura, con un mayor reduccionismo. Los estudiantes de hoy en día tienen muchas habilidades que antes no se tenían, pero otras se han perdido. Creo que desaparecieran estas disciplinas en la formación secundaria sería empobrecer tremendamente, digamos, el bagaje cultural con el que llegan, y disciplinas como la nuestra perderían mucho de su sentido. Como economista y como profesor de economía, quiero enseñar economía en un sentido global y creo que es lo mejor que puedo hacer socialmente, porque no puedo convertir en una técnica meramente contable o meramente productivista. Creo que estoy formando a personas que luego van a salir y que unos se dedicarán a unas tareas u otras, pero que si vienen arropados con esa base desde la primaria y la secundaria, estoy convencido de que podremos interactuar mejor y acabar teniendo universitarios formados en economía, pero una economía en un sentido, como decíamos, interdisciplinar de una manera más amplia y no meramente en un contable o alguien que podrá pensar mejor, alguien que podrá en sí mismo tener mayor capacidad para actuar en sociedad, mejores ciudadanos también. Y esto es lo que perderíamos seguramente de reducir este bagaje humanístico en la secundaria.